Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tesoros Ocultos. Es un privilegio para mí, es una bendición poder estar de nuevo con vosotros para traeros ese mensaje de la palabra de Dios, esa perla preciosa, ese pensamiento, ese tesoro oculto que siempre encontraremos en la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 3, Pablo declara que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En Jesucristo están esos tesoros. Por eso debemos recibir a Jesucristo en nuestra vida para poder indagar, para que la palabra de Dios sea revelada a través de una comunión de intimidad con el Señor, poder recibir esos tesoros, esa revelación, ese rema de la palabra de Dios. En Isaías 45:3, también la palabra de Dios dice: te daré tesoros ocultos en la oscuridad, riquezas secretas, y lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. El tesoro, la perla oculta que os traigo hoy, la he titulado Tiempos de refrigerio y de descanso. Y vamos a ver un pequeño vídeo, un corto vídeo que nos habla precisamente de este tema, y luego seguimos y vamos a profundizar grandemente en este tema durante el tiempo de este programa. Volvemos enseguida. Continúa el relato en el versículo 17 diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir un mensaje muy sencillo, pero muy claro. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje que predicó Juan el Bautista, adelantando lo que vendría. Cuando Jesús comienza su ministerio, la predicación es exactamente la misma. Hoy, 2000 años después, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Y no vamos a variar y no vamos a cambiar, porque lo que importa es lo que Dios viene a decirnos. Es necesario que todo hombre, que toda mujer, que todo joven, que todo adulto, que todo niño se arrepienta, deje su camino, se vuelva a Dios, se arrepienta y entienda que el reino de los cielos, el reino del gran rey, se ha acercado a nosotros. Dios nos ha mostrado su favor y su gracia. No cabe duda que lo primero para disfrutar de ese refrigerio, de ese descanso que Dios promete, es a través del arrepentimiento. Vamos a leer en el libro de Hechos, donde el apóstol Pedro nos da un gran consejo sobre este tema. Vamos a leer en el capítulo 3, los versículos del 19 al 21. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, o sea, no tapados, sino borrados vuestros pecados. Y añade: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el verso 20, y Él, Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto será en la segunda venida de Jesucristo, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí vemos que Pedro habla de dos cosas importantes: para primero que sean borrados nuestros pecados, y luego tener ese refrigerio, ese descanso que conlleva precisamente el verse libres de la carga del pecado. Son dos cosas. La primera es arrepentirse. Arrepentirse es sentir un gran pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo, y como consecuencia damos un giro de 180 grados en nuestra manera de hacer las cosas. Cambiamos de opinión, cambiamos de forma de pensar,
cambiamos de dirección. En definitiva, a esto se le llama arrepentimiento. Y quiero hacer una salvedad aquí. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es otra cosa, es algo pasajero, es una inquietud, es una emoción, un pesar, digamos, interno que queda después de hacer una obra mal o hacer algo que a nuestro parecer no está bien, pero no cambia, o sea, no lleva al cambio. En cambio, el arrepentimiento sí nos hace cambiar. Yo siempre digo que el remordimiento quizá te haga llorar, pero el arrepentimiento te hará cambiar de forma de vida, cambiar de forma de pensar, cambiar en otra cosa, o sea, en otra manera de ver las cosas. Y la segunda cosa que Pedro nos advierte y nos aconseja es convertirnos. Convertir significa sufrir una transformación. Convertir es hacer algo que cambie su esencia, o sea, que cambie en otra cosa distinta. Os puedo poner algún ejemplo sobre esto. La convivencia los convirtió en dos buenos amigos. O sea, el convivir juntos, dos personas que no se conocían, llegaron a conocerse. Eso significa que hubo una transformación. También, por ejemplo, la piedra se convirtió en polvo. La piedra no es el polvo, no es polvo, pero al sufrir una transformación, la piedra se transforma, se convierte en polvo. Aquí vemos a Pedro que después de Pentecostés se dirige al pueblo judío y los empuja, los insta con ahínco, con vehemencia, a arrepentirse para que sus pecados fueran borrados y así Dios pudiera darles el descanso, darles el refrigerio que Dios tiene para ellos, o tiene y tenía antes y tiene hoy para nosotros. ¿Qué quiso decir Pedro con eso? Refrigerio, cuando alguien habla de refrigerio, habla de descanso, habla de un oasis, habla también de un refresco, de un descanso, de una liberación de algo, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos ese refrigerio debido a lo que estamos sufriendo, a esta pandemia tan tremenda que estamos sufriendo la humanidad. Necesitamos ese tiempo de descanso y de refrigerio, y solamente a través del arrepentimiento, a través de convertirnos al Señor, de cambiar de forma de pensar, de forma de vivir, poder ir al Señor y entonces recibir ese descanso y ese refrigerio que Dios tiene y quiere darnos. Entonces la Biblia está llena de este tipo de promesas de descanso, de gozo, de alegría, de paz, y que también nos promete que vendrán tiempos de refrigerio, que vendrán tiempos de descanso a todos aquellos que se arrepientan de verdad y transformen, cambien sus vidas. Seguir a Cristo a menudo nos lleva a dificultades, pero también hay descanso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque ese arrepentimiento, esa descarga, digamos, del pecado nos da paz y nos da tranquilidad y nos quita ese peso que nos oprime. Ya en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 1, se puede leer, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, añade, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos acorrala, el pecado nos rodea. Y dice, corramos con paciencia, o sea, soportando todo tipo de obstáculos, esa carrera que tenemos por delante, y esa carrera, la cual hay una meta que debemos llegar. Aquí no se trata de participar, aquí se trata de llegar al propósito, llegar a la meta, y llegar a la meta que Dios tiene para todos nosotros y desea para todo ser humano. Por tanto, debemos hacer como hizo el rey David en el Salmo 51, los versos 1 y 2, después de arrepentirse de su grave pecado de adulterio. Debemos hacerlo de la misma manera que confesó David su pecado y clamó a Dios diciendo en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, quita, haz que desaparezca de mí toda rebelión, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos como David aquí hace un reconocimiento total. Hay
en su expresión ahí se ve el arrepentimiento que había en su corazón de que lo que había hecho, que había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, el esposo, pero realmente contra quien había pecado era contra Dios, y por eso lo reconoce también. Entonces solo cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos, eso nos trae el refrigerio, nos trae la paz y nos trae el descanso que tanto necesitamos. En Proverbios capítulo 28, verso 13, su hijo Salomón escribe: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que trata de ocultar su pecado, las cosas no le van a ir bien. Dice, mas aquel que los confiesa y los reconoce y se aparta, esto es importante, porque muchos reconocen el pecado, pero no se apartan, siguen en el pecado. Dice, solamente entonces cuando se reconoce, se confiesa y nos apartamos del pecado, dejamos de pecar, alcanzamos la misericordia de Dios. Dios está dispuesto siempre a perdonar y a borrar nuestros pecados. Pero claro está, debemos arrepentirnos, debemos transformar nuestra vida y alejarnos del pecado. Dios promete también tiempos de refrigerio en los días finales, cuando Jesucristo regrese, para todos los que se arrepientan y se conviertan a Él. Esto quiere decir que cuando hay también aquí en la escritura que hemos leído al principio, dice que ese tiempo de la segunda venida de Cristo será un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues en primer lugar quiere decir que cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, la paz, la seguridad, el bienestar y la alegría estarán disponibles para todos. En segundo lugar, habrá limpieza espiritual y el pecado será eliminado, que es lo que ha traído tanto sufrimiento, tantas penas, tanta decadencia y tanta depravación hoy en día al mundo. Pero cuando Jesucristo vuelva, habrá una limpieza espiritual y todo pecado será eliminado. Y en tercer lugar, volverá la belleza, volverá el orden, volverá el amor que Dios quiso y quiere para la humanidad desde el principio. Es por eso que debemos coger ánimo, recuperar la fe, recuperar la confianza y la esperanza, seguir predicando y proclamando el Evangelio de salvación, sabiendo que el Señor nunca nos dejará, puesto que ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. En Mateo 28, versos 19 al 20, Jesús nos comisiona y nos hace una gran promesa, una promesa de ayuda eterna. Verso 19 dice, por tanto, id y predicad el Evangelio, haced discípulos, discipular a todas las naciones, a todo ser humano está diciendo que se nos ponga por delante y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos en el verso 20 la segunda parte de la Gran Comisión, que es enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado a vosotros, y he aquí viene la gran promesa, yo estoy con vosotros todos los días. Esto me llena de paz, de gozo, esto me hace sentirme en un oasis, en un lugar de reposo, de tranquilidad, el saber que Dios ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Por eso, y ya para terminar, debemos pedirle al Señor que al arrepentirnos y convertirnos, Él borre todas nuestras maldades, Él borre todas nuestras rebeliones por amor a su nombre y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, de la misma manera que oró el rey David después de cometer su pecado, para vivir tiempos de descanso, para vivir tiempos de paz y para vivir en un oasis de refrigerio, en un lugar de tranquilidad y sobre todo tener esa paz interior, esa paz que solamente Dios nos regala, esa paz que Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os regalo, dice, y no la doy como el mundo ofrece otro tipo de paz. Jesucristo está ofreciéndonos la paz con nuestro Creador, nos está ofreciendo esa paz
que solamente viene a nosotros cuando nos arrepentimos y descansamos en ese refrigerio, en ese lugar de reposo que Dios quiere que estemos y que tiene preparado para nosotros. Bien, amigos, hermanos, que me habéis seguido en este programa, os agradezco que hayáis estado ahí. Os doy las gracias por acompañarnos en este programa y deciros y animaros que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados, que nos apartemos del pecado para poder vivir en la paz y en el sosiego que Dios quiere que vivamos. Recibir un fuerte abrazo y la bendición del Señor esté con vosotros. Os espero en el próximo programa. Un abrazo fraternal.